¿Qué hemos visto hasta ahora? Nosotros hemos visto que ahora tenemos una nueva arquitectura de redes neuronales, que son las redes convolucionales, ¿verdad? La diferencia entre una red convolucional y la multilinear perceptron que hemos visto anteriormente es que la otra, la entrada, era un vector. Y si una imagen la transformamos a un vector, perdemos mucha información espacial, información en 2 dimensiones que nos interesa. Entonces, una de las ventajas de las convolucionales es que nos permite ingresarle matrices, y una imagen es una matriz. Otra cosa que vimos, que en la Fully Connected todas las neuronas están conectadas entre sí, entonces son muchos parámetros que debe calcular la red. Pero cuando hablamos de imágenes, no nos interesa el dato exacto de todas las neuronas, sino nos interesa encontrar las características que hay en la imagen, y entonces podríamos trabajar por zonas, ¿verdad? Cuando ya nos metimos más en redes convolucionales, vimos que tenemos algo que se llama kernels, que los kernels son nuestros filtros, y ese kernel va a ir pasando, recorriendo la imagen, dependiendo del sprite que definamos, dependiendo el tamaño del kernel, y al final lo que va a crear es una imagen filtrada. Entonces, por la cantidad de filtros que pongamos, vamos a tener imágenes filtradas después. Estas imágenes filtradas lo que forman, ¿qué es? La capa convolucional, que es la capa que en realidad está extrayendo todas estas características básicas de una imagen. Entonces, hasta ahora vimos que las dimensiones de las capas de la capa convolucional, nosotros queremos que sea de la misma dimensión de nuestra imagen de entrada, ¿verdad? Que mantenga el X y Y igual, pero va a aumentar su profundidad, ¿verdad? ¿Por qué va a aumentar su profundidad? Dependiendo de la cantidad de filtros que nosotros le pongamos. Vamos a ver que nosotros en una convolucional lo que normalmente vamos a tener es la entrada, una capa convolucional, y vamos a ver que hay una capa que se llama pooling, ¿ok? Luego podemos poner más capas convolucionales, pero luego de una capa convolucional vamos a tener una capa pooling, y eso es lo que vamos a ver ahora. A ver, para varios objetos en una imagen necesitaremos más filtros, ¿verdad? Es decir, mientras más filtros, más objetos vamos a detectar. Es lo mismo que teníamos en una Fully Connected. Mientras más nodos, más cosas iba a detectar, más patrones de comportamiento iba a detectar una Fully Connected. Aquí es lo mismo. Mientras más filtro en una capa convolucional, más características especiales de distintos objetos vamos a encontrar. Entonces, más filtros, ¿qué significa? Un set más grande y tener mayor dimensión, ¿verdad? Porque vamos a aumentar la profundidad. Eso no genera overfitting. Eso genera overfitting. Mayor dimensionalidad significa que usaremos más parámetros, overfitting. Estamos manteniendo la dimensión de la imagen original, pero queremos extraer más. Entonces yo le voy a decir, quiero quizás en la primera capa 100 filtros. No sé, la que te decía. Entonces voy a tener muchas capas acá. Y como es una red muy compleja, ¿qué quiere decir? Overfitting, ¿verdad? Me voy a sobreajustar, voy a extraer demasiado. Y eso no queremos que pase. Y por eso hay una solución que es el pooling layer. Entonces, existen dos tipos de pooling layers. El primero que vamos a ver, bueno, es el que vamos a explicar, porque el otro no lo vamos a usar aquí, es el max pooling layer. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo esta imagen, el pooling layer va a ser igual como un filtro. El pooling layer también tiene strike y también tiene window size, que el window size es como que decir el tamaño de este pooling layer, más o menos parecido con el kernel que veíamos de filtro, ¿okay? Entonces, el pooling layer lo que va a hacer es ir recorriendo la imagen filtrada, ¿ok? Pero, ¿se acuerdan que decíamos que los píxeles están más relacionados con los que están cerca uno de otro? Entonces, en el Max Pooling Layer, por ejemplo, lo que hace es colocarse aquí y extraer el valor máximo de este filtro, de esta parte del filtro. ¿Y el valor máximo cuál es? 9. Ahora, se movió acá porque tiene un strike de 2. Se mueve para acá, coge el valor máximo. ¿Cuál es? 8. Me bajo acá. El valor máximo, 7. Y el valor máximo aquí, 9. Entonces yo ya reducí la dimensionalidad en X y Y. ¿Okay?
pero mantuve el píxel más importante de mi filtro, que era el 9, que era el 8, era el 7 y el 9. Y no perdí esa información espacial, la mantuve. ¿Ok? Eso es lo que está haciendo. Lo mismo se hace con el otro filtro y lo mismo que se hace con el otro filtro. Entonces, al final, lo que vamos a tener es aumentar en profundidad, pero la dimensión X y Y la pudimos reducir. ¿Ok? Entonces, en eso ya estamos evitando el overfitting, porque ya no tenemos tantos parámetros como cuando teníamos acá, como cuando estábamos acá. Entonces, por eso siempre, como una capa convolucional lo que te hace que es aumentar profundidad. Entonces, muchos parámetros. Apliquemos un max pooling para reducir esa dimensionalidad en X y Y, pero no en profundidad. La profundidad la queremos mantener porque es la capacidad de las características especiales que ya encontramos en la imagen. ¿Ok? Y acuérdense, ¿y por qué al hacer el max pooling no estamos perdiendo información espacial? Porque en realidad el max pooling lo que te encontró ya fue una línea, y el 9 ya expresaba ese cambio en la línea. Entonces, al coger el valor máximo, ya estás manteniendo esa información del filtro que tenías acá. ¿Okay? Para imágenes se utiliza max pooling para este tipo de imágenes, pero cuando trabajan con espectrogramas, así sería, ¿no? Las imágenes espectrales, ahí utilizan el average pooling. En lugar de coger el valor máximo, cogen el valor promedio. ¿Ok? Ese tipo de imágenes son imágenes que ya tienen más de 3 dimensiones, tengo entendido. Bueno, no he trabajado con esas imágenes, pero en esas ahí ya utilicen el average pooling. ¿Ok? Otros tipos de pooling, algunas arquitecturas eligen usar el average pooling promedio, que elige valores promedio de píxeles en un tamaño de ventana determinado. Por lo tanto, en una ventana de 2×2, esta operación verá valores de 4 píxeles y verá un solo promedio de esos 4 valores. ¿Okay? Este tipo de pooling generalmente no se usa para problemas de clasificación de imágenes, porque max pooling es mejor para anotar los detalles más importantes sobre los bordes y otras características en una imagen. Pero podemos ver esto utilizando en aplicaciones para las que es preferible suavizar una imagen. Entonces, para otros tipos de imágenes que no son las normales, pueden utilizar el average pooling, pero para clasificar objetos utilizamos el max pooling. ¿Okay? ¿Por qué? Porque queremos extraer el valor más importante que nos hizo reconocer que era una línea. Hay un cuaderno que se llama Max Pooling Visualization y en ese vamos a trabajar ahora. El max pooling siempre se lo usa después de una capa de convolución. Sí, porque como aumentaste profundidad, aumentaste parámetros de calcular y vas a entrar en overfitting, sobreajuste. Entonces siempre utilizas un max pooling después de una convolución para reducir la dimensionalidad. Aquí estamos haciendo lo mismo, estamos pasando la imagen a escala de grises, estamos definiendo diferentes filtros. Aquí estamos teniendo los filtros y estamos aplicando un max pooling. ¿Ok? No sale, por si acaso, amigo, está bien. A ver, lo que tenemos en el cuaderno. Aquí tenemos la imagen en escala de grises. Aquí estamos definiendo los filtros con los que vamos a trabajar, igual lo que hicimos en el cuaderno anterior. Los filtros son de 4×4. Tenemos 4 filtros. Y aquí estamos definiendo las capas convolucionales y el pooling layer. ¿Okay? No nos fijemos tanto en esta parte de aquí, que es la parte de cómo estamos definiendo el pooling layer y la convolucional, porque eso lo vamos a ver en unos cuadernos más adelante. Ahorita solamente quiero que entiendan los resultados. Aquí estamos viendo la salida de cada uno de los filtros, igual como vimos anteriormente. Y esta sería la salida después de un pooling layer. ¿Okay? Si dan cuenta, extrajo relativamente lo más importante de cada uno de los acá. Pero así se vería la salida de un pooling layer. Entonces, si ustedes trabajan con una imagen,
ustedes pueden ir analizando capa por capa en realidad qué es lo que está extrayendo ese filtro y qué es lo que está extrayendo cada una de las capas tipo pooling, y entender mucho mejor cómo está funcionando la red neuronal. ¿Okay? Lo mismo cuando hablamos de la Fully Connected, que si tú sabías todos los W, que de hecho te los calcula la red neuronal y los puedes extraer, tú podrías calcular cuál es el resultado de las funciones matemáticas que te está calculando cada uno de esos nodos. Un poco acá lo mismo. Nosotros con este cuaderno podríamos ver qué en realidad está extrayendo cada una de las capas convolucionales y entender por qué está detectando nuestros objetos. Y eso también te podría ayudar a definir, a ver cómo mejorar tu red neuronal para que en realidad encuentre objetos en tu imagen. Y eso por ahora con ese cuaderno de ahí. Y ahora vamos a traer con otras imágenes reales. Volvemos. Lo que teníamos una imagen de entrada, luego le aplicamos una capa convolucional, donde esta capa convolucional puede estar construida por los filtros que nosotros decidamos, por la cantidad de filtros. Luego va a pasar por un Max Pooling Layer, que lo que va a hacer es reducir la dimensionalidad X y Y de nuestra imagen, pero va a mantener la misma profundidad según la capa de filtros que teníamos. Y luego ya le aplicamos una Fully Connected. ¿Para qué? Para poder clasificar, para poder predecir. En realidad nuestras imágenes, cuando nosotros trabajamos con imágenes de internet, ¿qué es lo que pasa? Que todas las imágenes no tienen las mismas dimensiones, ¿verdad? Entonces cuando ya trabajamos con imágenes reales ya hay otros problemas de procesamiento de datos. Y uno puede ser que las imágenes no vienen con las mismas dimensiones. Entonces, previo a procesar estas imágenes por nuestra red neuronal, ¿qué debemos hacer? Un preproceso de que todas las imágenes las adecue al mismo tamaño. Y de hecho, podríamos decir, pero esta imagen al reducirla quizás cambia un poco la imagen. Pero como la red convolucional está extrayendo lo básico de una imagen, que son curvas, líneas, etcétera, igual se mantienen características especiales que te definen que lo que aquí está es un vehículo. Entonces, aún así al reducir la imagen estamos manteniendo esas propiedades, ¿ok? Porque igual el píxel X está igual de relacionado con los píxeles que están al lado, lo único que están más concentrados. Entonces, igual podemos detectar objetos. O sea, en la práctica no son muy sensibles a la deformación de la imagen estos. No son muy sensibles, pero al final, un poco lo que te decía el de FastEye, en el sentido igual va a ayudar, quizás te empeore un poquito el accuracy, pero al final, ¿cuál fue la estrategia que se puso en el video él? Las reduzco, entreno, va a extraer las características especiales de estas imágenes y después las vuelve a entrenar con otro tamaño, pero de las mismas imágenes, y al final aumentas la cantidad de imágenes que tienes para entrenar. Y es como que tengas un vehículo pequeño, un vehículo un poquito más grande, pero sigue siendo un vehículo. Al final sí, porque es lo que te está encontrando es las características de un píxel con los que están al lado. Eso es lo que tú quieres encontrar. Podría tener un pequeño error, pero no afectaría mucho. No, sí, no afectaría. Pero o sea, a diferencia de lo que estuvimos viendo las semanas anteriores, ahí no podía ingresar otros tamaños. O sea, con los pesos estaba solamente ajustado a esa forma de... Incluso si viéramos la imagen ya no reconocía. Claro, es que lo anterior, como le metíamos un píxel, o sea, un vector, Claro. ya perdías la forma del carro. Porque quizás la línea que está aquí acá, ahora al pasarlo a un vector, esta línea sigue aquí, pero la mandaste la unión acá abajo. Entonces pierdes la forma de un carro. Mantienes los datos que están ahí, pero para detectar imágenes, ¿qué más te interesa? ¿Su forma o el numerito que está representando cada uno de los píxeles? La forma. Entonces es un poco eso lo que buscan las redes convolucionales. Mantener esa información de la forma de los objetos para poderlos identificar, más de qué valor tiene cada uno de los píxeles. Y bueno, un poco lo que ya vimos, una imagen de escala de grises igual sigue siendo una imagen de 3 dimensiones, sino que tiene X y Y, tiene una sola dimensión de profundidad. Una RGB tiene 3 dimensiones de profundidad. Y
lo que estamos haciendo nosotros es tomando una imagen, pasarla a esa imagen por una convolución, aumenta en profundidad, pero deseamos mantener sus mismas dimensiones para mantener la información espacial, le aplicamos un max pooling para reducir esas dimensiones X y Y, pero concentrar las partes más importantes que encontramos en la imagen convolucional y mantener la misma profundidad. Y así mismo seguimos avanzando y podemos meter más capas convolucionales y más capas tipo polígono. Ahora sí, ¿cómo vamos a trabajar nosotros en PyTorch? Para trabajar en PyTorch, ¿cómo vamos a definir una capa convolucional? Se la define muy parecido a cómo trabajamos las Fully Connected. Por ejemplo, definíamos un self.com v1, era el nombre que nosotros le poníamos definir, ¿verdad? En parámetro. Pero ahora utilizamos el mismo método que teníamos para la Fully Connected, que eran las NN, Neural Networks, pero ahora hay una función que se llama conv2D, ¿ok? Convolucional de 2 dimensiones, que es la que vamos a utilizar nosotros. Convolucional de 2 dimensiones, aquí lo que le estoy indicando es el tamaño de profundidad de mi imagen de entrada, como es RGB, la profundidad de entrada de ¿cuánto va a ser? De 3. Yo le estoy diciendo que la imagen de salida sea de profundidad 16. Al decir eso, ¿qué le estoy diciendo? ¿Cuántos filtros voy a tener? 16 filtros, entonces voy a tener 16 imágenes distintas, solamente que una puesta después de otra. Y si uno todas esas, me forman la imagen inicial. Y le estoy diciendo que el kernel, el filtro va a ser ¿de cuánto? De 3, de 3 por 3. Y que va a haber un stripe de 1, o sea que el kernel va a avanzar de 1 en 1. Y que haya un padding de 1. Un padding de 1 quiere decir que a esta imagen le metí 0, 0, 0 acá y 0, 0, 0 acá. ¿Okay? Entonces con ese padding de 1 yo estoy asegurándome que ese va a recorrer todos los píxeles. ¿Okay? Y que voy a mantener la dimensión. Una pregunta, ¿cuál es la diferencia entre usar el módulo NN convolucional a usar directamente CNN? Recuerda que este es PyTorch. Entonces este PyTorch es así como se le define. Tú seguro has haber visto Keras o estás en el de Fasai. Es otro framework. Cada uno tiene el nombre que le define esa función. Pero son la misma red convolucional. ¿Okay? Mister, antes cuál usábamos? NN.mm. Linear. No, linear. Solo linear. Sí, linear. Entonces, si yo quisiera definir este tipo de estructura, ¿yo cómo la definiría? Diría que quiero una primera convolución que tiene entrada 3, salida 16, kernel de tamaño 3, padding de 1. Eso me ayuda a mantener las mismas dimensiones, pero aumento en profundidad 16. Ahora le quiero aumentar otra convolución. Ok, 16 a 32, kernel 3, padding 1. Y así, ¿ok? El padding va a depender del tamaño de tu imagen de entrada y dependiendo del stripe que quieras usar, ¿verdad? Mister, como no está definido el strike, va automáticamente es de 1 strike. Por default es de 1. Si lo defines, le pones stripe igual y el número, calcula el padding. Pero por default aquí es 1. Los kernels que, o sea, yo estoy diciendo que va a aplicar kernel Aquí de le 3 estoy diciendo que mi entrada es el 3, salida 16 y el kernel es el 3. O sea que el filtro va a ser de 3 por 3. ¿Qué tipo de kernel está usando? Acuérdense, es igual que el multilayer. Inicialmente, él te bota un kernel aleatorio. ¿Cuál es la intención de la red? Que pase el kernel aleatorio, ve el resultado final, ve que la probabilidad quizás es baja, se calcula con el error, actualiza los pesos en el Fully Connected. Pero los pesos para nosotros, ¿quién va a ser? Los kernels. Porque los kernels son los valores que queremos calcular nosotros para que encuentren las características especiales. Y esa tarea es muy difícil porque puedes crear miles de tipos de kernels. Entonces esa es la tarea que le estamos dando a la red neuronal. Que él automáticamente encuentre estos pesos ideales que extraen las características especiales de todas las imágenes que tengamos aquí. Y si quisiéramos aplicar max pooling, podemos definir el max pooling como nn.maxpool de 2 dimensiones y lo mismo,
kernel side y el stride, ¿ok? Es decir, la ventana podemos definir que sea de 2x2, de 3x3 y el stride también como va avanzando el max pooling, ¿ok? Un poco de resumen del padding. Padding solo agrega un borde de píxeles alrededor de una imagen y en PyTorch se especifica el tamaño de este borde. ¿Por qué necesitamos relleno? Porque cuando creamos una capa convolucional movemos un filtro cuadrado alrededor de una imagen usando un píxel central como ancla. Entonces, este núcleo no puede superponer perfectamente los bordes, entonces necesitamos rellenarlo para poder pasar el kernel central por todos los píxeles, ¿verdad? Aquí también hay un link que más o menos te muestra cómo calcular, pero está la fórmula que ya vimos anteriormente. Y un poco esto, si nosotros tuviéramos dos imágenes distintas, en realidad lo que está haciendo la red convolucional es diciéndonos aquí si es que existen curvas, líneas, no sé, esquinas, cosas así en esta imagen. Luego va a unir todo esto y al final lo que está preguntándose aquí, ¿tiene llantas? O sea, va a encontrar la forma de una llanta y al final, cuando ya le pones la fully connected, va a haber una probabilidad de que ambos son carros. ¿Okay? Un poco cómo está haciéndolo. Aquí está haciéndose las preguntas más básicas y acá, mientras más va aumentando de profundidad, va ya encontrando formas de elementos básicos de uno de los objetos. Y lo que habíamos visto, luego siempre viene un fully connected y nos va a predecir que sí es un carro y las dos van a ser exactamente lo mismo. Cristian, en la convolucional lo que veo es que cada vez que vas avanzando con la penetración tienes más filtros, vas aplicando más filtros sobre la convolucional anterior. ¿O es solo el ejemplo? Por ejemplo, en la anterior y en el anterior ejemplo, los ciclos de las convolucionales van como que teniendo más filtros sobre la intención siempre es mantener la dimensión X y Y de lo que entra, pero aumentar en profundidad. Porque mientras más filtros, extraes más cosas. O sea, más cantidad de filtros es como cuando habíamos la fully connected, es como que pongas más neuronas hacia abajo. Entonces, mientras más profunda, es como que estás pasando la imagen por el primer filtro, extrajo algunas cosas, por otro filtro más. Entonces, lo que necesitas es que sea más profunda para que extraiga más características especiales. Entonces, lo ideal siempre, van a ver que siempre va empezando la imagen, va empezando, por ejemplo, con 8, luego viene con una 16, luego con 32, luego con 64, luego 128 y siempre en profundidad va aumentando. Pero en dimensión se mantiene y el que reduce la dimensión es el max pooling. ¿Okay? El max pooling es el que te va a reducir la dimensión para que no pierdas la información espacial. Y ahora sí vamos a utilizar una red neuronal. Esto está en el cuaderno. Hay un cuaderno que se llama CIFAR, una carpeta CIFAR CNN. Y tenemos CIFAR 10 CNN Solution. Lo que tenemos aquí es que, bueno, algunos de nosotros ya tenemos GPU, otros no tenemos GPU. Recuerden que para redes convolucionales, ya como tenemos este proceso de pasar el kernel por cada uno de los píxeles, es más costoso procesar, por ende va a tardar más que una multilayer normal. Entonces, para este tipo de procesos es mejor paralelizar las tareas. Y una GPU eso es lo que hace, paraleliza las tareas y al final obtiene un resultado de todas las tareas paralelizadas. Entonces, nosotros primero debemos de ver si es que tenemos una GPU o una CPU. Lo que estamos haciendo aquí es guardando en esta variable un verdadero o falso si es que tenemos el CUDA disponible. ¿Okay? Y al final nos está indicando que el CUDA sí es disponible. En mi caso, a algunos les va a salir que el CUDA no está disponible, entonces que van a entrenar en CPU. En mi caso yo sí tengo una tarjeta NVIDIA, tengo una GPU y puedo trabajar acá. Esta línea aquí no la pongan ustedes, yo la pongo es porque a mí me está dando algunos problemas y yo aquí con esto puedo identificar cuándo me toca reiniciar mi kernel o cuándo puedo seguir. Aquí lo que estoy es importando las librerías
las mismas transformaciones que vimos antes. Lo único, ¿se acuerdan que las transformaciones, el compose era definir ciertas funciones que quiero aplicar a mis datos? Estoy transformándolo a tensores y aquí estoy normalizando. ¿Se acuerdan que les dije que que muchas veces se pone 0.5 como desviación estándar? Entonces, ¿por qué tengo 3? ¿Y por qué tengo 3? Porque estoy trabajando con RGB. Antes no trabajábamos con RGB, por eso habían menos valores, ¿ok? Pero estos valores aquí van a depender de su problema. Muchas veces búsquenlo en el estado del arte. Aquí lo mismo, estamos descargando este dataset que se llama CIFAR, desde que estamos utilizando la librería, el método datasets de Torch Vision, para podernos descargar estos datasets. No, pero ¿por qué son dos grupos de él? O sea, es RGB, pero hay dos grupos. Porque uno era la desviación estándar y el otro era la media, creo. Sí, pero igual eso lo puedes ver si te pones transform.normalize PyTorch y te lo va a decir bien. Pero yo estoy casi seguro que uno te definía la media de cada una de las capas y la otra la desviación estándar. Aquí estamos haciendo lo mismo que hacíamos anteriormente, dividiendo los datos en uno para entrenar y otros para validar. Estamos viendo las clases con las que vamos a trabajar. Acá estamos haciendo una función solamente para visualizar nuestras imágenes y estamos viendo que con estas son las imágenes que vamos a trabajar. Hasta ahora no hemos hecho nada de entrenar, solamente estamos visualizando qué es el tipo de imagen con la que vamos a trabajar. Porque siempre que tú trabajas un problema, lo ideal es visualizar tu data primero para saber qué tipo de problema te vas a enfrentar. Entonces estamos visualizando nuestras imágenes y ahora veamos nuestras imágenes en más detalle, quizás para entenderlas más. ¿Y qué vamos a hacer para eso? Las estamos transformando a píxeles para ver qué número de píxeles tengo en cada uno. ¿Ok? Ahora sí, vamos a definir nuestra red neuronal. Esto aquí olvídense, porque es lo que yo pongo para ver si tenía error. Aquí también tienen la fórmula. Y aquí nos vamos. Como vimos anteriormente, estamos importando NN, estamos importando torch.nn y lo estamos llamando NN, estamos importando torch NN funcional y llamándola F. Acuérdense que funcional que nos hacía, ya teníamos ciertas funciones específicas como la sigmoide, como la rel o algunas. Entonces nos llamaba funciones y ya no las teníamos que estar creando nosotros. Entonces, aquí, ¿qué estamos haciendo nosotros? Estamos inicializando una clase que se llama net, que está llamando al módulo NN de PyTorch, y igual que una multilayer, estoy creando mi primera capa, self.com.b1, le pude haber puesto cualquier nombre, y estoy llamando una capa que lo de entrada va a ser una imagen que tiene 3 dimensiones. Como estamos trabajando con imágenes RGB, tiene mucho sentido, ¿ok? Ojo, dependiendo cuántas dimensiones tenga su imagen de entrada, esto aquí debe calzar, si no les va a dar error. La mayoría son imágenes RGB, así que 3. Si fuera una imagen de escala de grises, no podría ir 3. A eso me refiero. 1. Porque RGB solamente tiene una profundidad. Aquí 3 hablamos de profundidad, de R, G y B. El otro solamente tiene una capa que es escala de gris. ¿Okay? Y le estoy diciendo que quiero que cree una capa de convolución que de 3 de profundidad, que es mi imagen de entrada, a la salida tenga 16 de profundidad. Es decir, estoy creando 16 filtros distintos. Entonces le quiero decir a la red neuronal que automáticamente encuentre los valores de estos 16 filtros. Le estoy diciendo que el kernel size, es decir, cada uno de estos filtros, es de 3×3. Y como yo sé que quiero que mi imagen de salida de esta convolución sea del mismo tamaño del de la entrada, le voy a dar un padding de 1. ¿Okay? Esto lo saco con la fórmula de aquí. Le estoy diciendo que necesito un padding de 1 para que la imagen de salida también sea de ¿cuánto? Creo que este era de 32×32. 32×32, ¿verdad? Ok, entonces, estoy definiendo ahora una segunda capa donde estoy haciendo lo mismo, pero estoy aumentando de profundidad. Ahora, ¿qué estoy haciendo? De 16 me estoy yendo a 32. Otra capa que de 32 me estoy yendo a 64. Y estoy creando un max pooling que le estoy diciendo
que el kernel, que el max pooling, la ventana de Windows es de 2×2 y el stride es de 2. Es decir, que cada vez que aplique el max pooling, las imágenes en cuánto se van a reducir. A la mitad. ¿Ok? Y también estoy definiendo unas capas lineal. ¿Por qué estoy definiendo estas capas lineal? Porque al final necesitas un fully connected, que es el que en realidad te va a decir la predicción de qué objeto encontró. ¿Ok? Y de hecho, yo aquí podría poner varias fully connected. O sea, eso ahí tú ya lo defines. Lo mismo que antes, mientras más profunda, más overfitting. Entonces también hay que un poco jugar con ese sentido. Y también estoy definiendo un dropout de 0.25. ¿Qué quería decir dropout? Eliminada al azar una neurona. Para que no haya overfitting, tengo la probabilidad, todas las neuronas tienen la probabilidad de 0.25 de ser removidas en cada iteración, ¿verdad? ¿Puede ser un ratito? Ahí no está el orden, por si acaso. Ahí solamente estoy definiendo las capas, las estoy creando, pero no les he dado el orden todavía. Ese 64×4×4 y coma 500. ¿Qué es? Es la lineal que le estoy diciendo que la entrada va a ser de 64×4×4 y a la salida voy a tener 500. Ya, ¿y por qué 64×4×4? ¿Dónde sacó ese 64? Si son 64 filtros, pero esos 64 filtros con el max pooling se convierten en 32 filtros. Así. No, el 64 es la profundidad. Por eso, o sea, el número de filtros que hay, o sea, la profundidad. Sí, la profundidad sí va a ser 64, por eso no se reduce. ¿Qué se reduce? El tamaño. El tamaño de la imagen. Si la imagen empezó en 32×32, después baja ¿cuánto? 16×16. Y después baja ¿cuánto? 8×8. Y luego baja ¿cuánto? 4×4. 4×4. Y la profundidad se mantiene en... 64. Pero, ¿y por qué bajó tantas veces? ¿Cómo hizo por bajar? Todavía no he puesto el orden. Aquí yo estoy creando las capas que voy a usar. Acá abajo vas a ver que el max pooling va después de cada convolucional. ¿Ya? Acuérdate que cuando hacíamos la fully connected, ¿qué decíamos nosotros? Primero definimos todo lo que vamos a usar y abajo le damos el orden. Exactamente lo mismo. Entonces, aquí es donde le estamos dando el orden. ¿Qué estamos usando? Un max pooling, que la llamamos arriba self pool. ¿A quién? A una función relu. ¿De quién? De la convolucional de la primera capa. Es decir, que aquí hicimos la convolucional. La convolucional, ¿qué nos decía? La convolucional nos decía que pasamos de 3 a 16. ¿Ok? Pero manteníamos el 32×32. Pero ahí le aplicamos ¿qué? El max pooling. ¿Y a cuánto nos bajó? A una 16×16. Desde ahí, ¿qué le estamos aplicando? Otro max pooling al resultado del ReLU a la segunda convolución. Entonces, cada vez aquí estamos bajando 2 dimensiones. Por eso es que nos queda 64×4×4. ¿Sí está entendida esa parte para todos? Y luego, aquí lo único que estamos haciendo es el flatten, haciendo el split. Porque aquí a la salida, ¿qué tengo? Una matriz, ¿verdad? Sigo teniendo una matriz. Entonces, yo para metérsela a mi fully connected, estoy utilizando el view, que el view es cambiar dimensiones, y estoy cambiando la dimensión. Luego estoy aplicando un dropout de 0.25 y luego estoy aplicando una función ReLU a la primera capa de mi fully connected, otro dropout y luego estoy aplicando mi última capa de fully connected. Dice, el max pooling lo aplico después de cada convolución. ¿Por qué? Siempre, como ley. O no necesariamente. No necesariamente, pero pues vas a llegar a overfitting. Porque aumentaste profundidad, aumentaste parámetros. Va a entrenar muchísimo más la red neuronal. Entonces, al entrenarse muchísimo, se va a ajustar a los datos con que está entrenando, porque la estás haciendo más profunda. Entonces, para que no haga overfitting, ok, la profundidad es muy importante porque son los filtros que están haciendo las cosas. Pero como tú ya ahora estás detectando líneas, porque ya no tienes la imagen original, ya eliminaste muchas cosas, cada kernel quizás puedes mantener lo más importante dentro de ese kernel, que son los números más altos. Y el número más alto fue el que te dio el cambio más alto entre esos 4. Y te va a mantener la mayor importancia en cada uno de esos píxeles. Dice, pero el max pooling lo que hace es reducirme, o sea, la matriz, En X y Y. hacerlo más chiquito, solo hacerlo más chiquito. En X y Y nada más. Y hacer, o sea, hacer la imagen más chiquito con todos sus filtros más chiquitos. Claro, porque la imagen, o sea, porque lo que bota son 16 filtros, esos 16 filtros me lo va a hacer más chiquito. A los filtros es que los hace chiquitos. Ah, ya. A los filtros es que los hace chiquitos.
O sea, es como bajar del tamaño una imagen, pero igual ya sabes lo que hay ahí. Okay. Exacto, porque, a ver, el primer filtro, imagínate que te está detectando líneas. Es como que le bajo la imagen, pero sigue siendo una línea. Porque no estás detectando, no te importa lo que estaba por atrás, que era quizás no sé, los colores, así. Te importan los rasgos que te permiten identificar los objetos, que son las cosas que los va bordeando, las líneas, las sombras y esas cosas. ¿Okay? Y eso le va haciendo a los 16 filtros. Entonces no perdiste una información tan importante. Como que si hubiéramos aplicado max pooling, no a la convolucional, sino si le aplicábamos max pooling a la imagen como tal, ahí sí perdías información. Ahí sí perdías mucha información, porque ahí sí hay información espacial. Pero si se lo aplicas ya a la convolucional, que extrajo lo más básico, ya no tanto. O sea, bueno, quizás sí, pero quizás es mínimo. ¿Okay? Lo que no entendí, ya la imagen llega a ser de 1 por 1, o sea, ahí llega, hasta qué tan pequeña llega. En este caso le dejamos de 4x4. 4 por 4 píxeles, que ya son... 4x4 píxeles. 4x4 O sea, ya para nosotros visualmente eso no significa nada, ya son números en ese punto. Ya. A ese punto ya son números, y por eso es que ya le puedes hacer el flatten. Porque ya en realidad esos números están concentrados, toda la información que te predice si es un carro lo que está ahí o si no es un carro lo que está ahí. Pero esos números es la unión de ¿qué? De todas esas líneas, de todas esas sombras, de todas esas cosas que extrajeron los filtros. Y en parte por eso es que sale la idea del ser humano, porque dicen que el ser humano funciona así. Nosotros vemos muchas de cosas que pasan por las primeras neuronas, eso se procesa, pasa a las 7 neuronas y así hasta que nosotros unimos todo. Pero es la unión de varias cosas. Y en esa última capa hay un clasificador, o sea, el softmax, algo así. En la última capa debe haber un softmax que nos permita identificar el que tenga más probabilidad entre las 10 clases. Y no importa la dimensión que tiene la capa de convolución del avance para hacerle el max pooling. ¿Cómo? No entiendo. ¿Te acuerdas que al inicio se perdían datos y por eso se hacía el padding? Y al hacer el max pooling a una imagen que no cuadra cuando es por 2x2 no pasaría lo mismo. ¿Qué sentido? Cuando hacías el padding, O sea, el padding es para justamente evitar que no se pierda información de los bordes. No pasaría lo mismo en max pooling porque de repente no alcanza a coger el borde. Bueno, el max pooling también le puedes poner padding. Al max pooling también le puedes poner padding. Pero pasaría lo mismo, ¿verdad? Como por ejemplo si cojo una matriz Pasaría lo por 3 y mismo, le pasaría hago lo una de mismo 2x2. porque imagínate que tienes de 5x5 y coges uno de 2x2 y solamente coge este y el de aquí ya no lo puede coger. Porque solo he visto que le define un strike, pero no. Sí. Sí y no. O sea, tenemos esas preguntas hace rato. A ver, si el strike es de 2x2, sí pierdes información. Sí pierdes información. Tendrías que tratar de coger todo. Tendrías que tratar de coger todo también. Aunque la única diferencia entre cuando haces el kernel del filtro y el kernel del max pooling es que en el kernel del filtro sí te importan todos los valores porque tú haces la sumatoria de todos. En cambio acá tú estás cogiendo el mayor. ¿Y cómo sabes que no va a coger el mayor de Ya, otro? ahí sí importa. O sea, sí importa. Pero la única diferencia es eso, pero sí importa porque si te eliminas la última fila y justamente ahí estaba el mayor, estás perdiendo esa información que estaba concentrada en ese píxel de ahí. Pero el padding que se pone a la convolucional no ayudaría justamente a que en el max pooling ya no pase eso. Porque a la convolucional antes de meter ya le está poniendo el padding. No debería cuadrar entonces la dimensión que vamos a poner en max pooling para que se reduzca de verdad la mitad. Pero es que tú también puedes jugar con el strike y el kernel del max pooling para que recorra todo. Claro, pero igual todo debería cuadrar. Sí, o sea, tú puedes hacer que cuadre. Porque lo que tú hacías con el filtro del kernel, ¿cuál era la diferencia? Que en el filtro del kernel, como filtro, te importaba que el filtro recorra, el centro del filtro recorra todo. Cada uno de los píxeles. Pero el centro del filtro, pero tenía unos bordes también. Y los bordes eran los que se quedaban afuera. Pero acá en el kernel max pooling no es como que un centro. O sea, lo único que quiere es que encierre todo para de todos coger el mayor. Entonces, mientras hayas pasado por todo, no el centro de tu kernel por todo, sino solamente cualquiera de los 4
píxeles de mi kernel del max pooling haya pasado por todo, tú ya cogiste el mayor. Entonces por eso tengo que poner, por ejemplo, si el kernel que va a pasar del max pooling es de 2×2, el salto del strike tiene que ser también de 2. Por ejemplo, veámoslo. Algo así. Algo así. Ok. En el anterior, ¿a mí qué me importaba? ¿A mí qué me importaba? Por ejemplo, el uno de 3×3. El valor intermedio, el del centro es que me daba y trataba que recorriera todo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque yo estoy multiplicando todos por todos y estoy encontrando el valor de eso ahí. En cambio acá no. Acá yo solamente necesito que este aquí pase por este y pase por este. Pero no me debo enfocar en la importancia de uno relacionado a los otros. Sí, solamente coger el mayor. Estás cogiendo el mayor, pero si fuera de 5×5 y le estás diciendo que el max pooling es de 2×2. No, pero tú puedes jugar con eso, tú puedes definirlo allá. O sea, ahí tú lo tienes que definir para que te calce. Ahí tú lo defines para que te calce, pero tratando de que pase por toda la matriz. Ahí tú ya puedes definir el window size y el maximum layer. Recordemos que esto aquí es un ejemplo, tú lo defines. Pero tú puedes jugar con eso. Eso es lo que estoy diciendo. Profesor, pero el max pooling no es siempre sobre ya el tamaño del Windows size definido del kernel. No, son diferentes tamaños. Una cosa es el kernel del filtro y otra cosa es el window size de mi max pooling. Son distintos. ¿Viste el que todos los números son positivos, perdón? Igual. O sea, la mayoría de las imágenes, todos los números van a salir positivos, nunca va a salir un número negativo. Cuando aquí solo estoy viendo que salen números positivos, no van números negativos. O sea, esto es un ejemplo, pero las imágenes que tienen valores de 0 a 255 de profundidad. Entonces nunca va a haber un número negativo. Sí, pero puede haber un número negativo en el sentido de que yo tengo unos datos de unos sensores y los quiera transformar a una imagen para aplicarle una convolución. Que hay mucha gente que investiga en eso. O sea, cogemos datos estructurados, los transformamos a imágenes para aplicarles una red convolucional y ver qué encuentra la red convolucional. Hay gente que trabaja en eso y ahí sí puedes tener valores negativos. Pero ¿qué es lo que te pide todo el mundo? Normalízalos. Al normalizarlos ya lo puedes normalizar todos de 0 a 1 y ya los pasaste a positivo. O sea que si tengo valores negativos y al agregarle pi me va a hacer un 0, me va a coger el 0 como mayor y puede que sea un -1. Sí, pero normalízalo todo de 0 a 1 previamente. Normalízalo todo a 0 a 1 y te solucionas todo ese problema ahí. Pero en imágenes no vas a tener ese problema porque es de 0 a 255. Más vas a tener si es que ya quieres hacer esas investigaciones, de coger datos estructurados y pasarlos a imágenes. Ya, y en el max pooling lo que yo quiero es que todo el cuadrado, o sea, todo el kernel me recorra toda la imagen. Nada más, eso es lo único que quiero. En el max pooling, tú quieres encontrar el valor mayor entre cada uno de esos. ¿Okay? Es como resumir la imagen. Es como resumir la imagen. Es la más Por eso chiquita. es que él aquí hace saltos de 2, no hace saltos de 1. Porque coge, ya sé que aquí cogí el mayor y ahora quiero el mayor de lo que me sobró. Pero no recorro 1, porque si no ya había cogido ese mayor de acá. ¿Ok? Entonces, Yo creo que es como que la primera vuelta yo analizo la minucia y en las siguientes, en los procesos sucesivos ya viendo cosas más macro. es exactamente eso. Al inicio eres más minucioso en ver las cosas, quieres encontrar todas las características, por eso quieres analizar todos los píxeles. Pero ya después que encontraste esto, ya quieres ir al más macro, como dice Efraín. Ya ok, mejor, cojo el mayor de acá, el mayor de acá, el mayor de acá, el mayor de acá, y ya me voy a lo macro de lo que encontré. O sea, como que podría decir que la primera encuentra líneas, la segunda encuentra si esas líneas forman esquinas, después si las esquinas forman un cuadrado y después terminas en si es un polígono o algo por el estilo ya al final. Y después esas primeras capas, cuando yo los filtros, si digo, o sea, la primera capa convolucional, la que tú habías mostrado con ese kernel que te marcaba los bordes. Sí. Digamos, esa es una que es entendible para nosotros, pero no tienen por qué ser entendibles esas imágenes. O sea, Claro, sí. porque dijiste que los kernels son aleatorios. Al inicio son aleatorios y después la red neuronal se encarga de encontrar los valores ideales. No, porque entendería que algunos filtros le permiten clasificar y otros no. O sea, hay algunos que no les sirven de nada. O los va afinando hasta que sirvan de algo o algo por el estilo. Sí, son como los pesos que se ajustan. De hecho es como los pesos. Quizás a uno les da mayor peso para encontrar curvas especiales y quizás los otros en realidad no están encontrando nada.
Es como los Y pesos. ese drop que pusiste ahí era para... El drop out era para eliminar el overfitting, que lo habíamos visto en las Fully Connected, que el drop out, como cuando tienes muchísimos parámetros, puedes ir a overfitting, lo que te hacía era eliminar un nodo aleatorio para que tengas menos parámetros. Y en este proceso había un dropout. ¿Qué significaba aquí el dropout en este? El dropout está en el